Se da inicio a la audiencia inicial. Le pedimos a las partes que por favor se individualicen. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Comparece la licenciada Paola Esmeralda Ramírez Ortiz con datos registrados ante este tribunal. El licenciado Jesús Feliciano Pérez Guzmán con datos previamente registrados ante este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? La licenciada Nelly Janet Ramírez González con datos previamente registrados ante este tribunal. El licenciado Jaime Montes González con datos previamente registrados ante este tribunal. Una vez individualizadas las partes, procedemos a ceder el uso de la voz a la Fiscalía para el debate de medidas cautelares. Su señoría, con fundamento en los artículos 16, párrafo 14 y 19, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos, los artículos 154 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le imponga a María Curia la medida cautelar de prisión preventiva justificada, establecida en la fracción 14ª del artículo 155 del procedimental, ya que la naturaleza del delito también se establece en el artículo 165 de dicho código, asimismo en conformidad de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad, de 12 de julio de 2020, suscrita por la directora de dicha unidad, la licenciada Soledad Lejano Ramírez, mismo que fue remitido a esta representación social y que, en virtud de una evaluación socioambiental realizada a María Curia, se desprende que existe la sustracción de la imputada, sustentado en la fracción primera del numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo en el que se desprenden las siguientes circunstancias. María Curia vive con su esposa Rosa Párquez. No tiene hijos, ni tampoco tiene familiares en el país. Su esposa es autosustentable económicamente, por lo que María Curia no tiene dependientes económicos. Es decir, que no tiene un arraigo en el Estado que la obliguen a permanecer o continuar dentro del mismo. Reiterando lo anterior, María Curia y Rosa Párquez viven como inquilinas. Sin embargo, el arrendatario es Rosa Párquez, por lo que María Curia no cuenta con un respaldo o simplemente no tiene un documento que avale su residencia en el domicilio. Agregando que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hizo del conocimiento de que María Curia cuenta con visa y pasaporte vigentes, así como también por medio del Instituto Nacional de Migración se confirma que durante 5 años consecutivos ha viajado a Estados Unidos, resultados que dan facilidad o que muestran la facilidad que tiene para salir del país. En relación a la fracción segunda del artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trata o se fundamenta en el peligro de obstaculización del proceso o del desarrollo del mismo, en que la imputada María Curia tiene un cargo de jefatura como titular de cirugía, en el que puede influir a los testigos que pertenecen al cuerpo médico del que ella trabaja, en este caso en el Hospital Ateneo. Aunado a lo anterior, su señoría, esta medida cautelar es necesaria, ya que las demás medidas cautelares que establecidas en el artículo 155 del procedimental no cumplen o no establecen el debido proceso. Esta medida es idónea, ya que es la única medida que puede garantizar el debido proceso al imputado, o en este caso imputada, que es María Curia. Es proporcional, ya que bien, si viola un derecho fundamental como es la libertad, también se le otorgan otros derechos fundamentales al que ella acrede. Esta Fiscalía solicita y reitera que se le dicte o se le imponga a María Curia la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto para garantizar el debido proceso
establecido en el artículo 20 constitucional. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa se opone a la solicitud de medidas cautelares realizada por la representación social, en el sentido de que no se le sean impuestas a la señora María Curia, toda vez que la misma va en contra del artículo 19 constitucional, ya que la prisión preventiva se constituye como excepción, de tal forma que solo se impondrá cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el trámite de la investigación. La Fiscalía basa su pretensión en la evaluación socioeconómica de fecha de 12 de julio de 2020 realizada por la Unidad de Medidas Cautelares y emitida por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, quien refiere que se obtuvo un resultado medio para la imposición de medidas cautelares. Sin embargo, de dicha evaluación se obtiene que la señora Curia se encuentra en un vínculo matrimonial con la señora Rosa Párquez desde el 2017 y reside con ella desde hace 3 años. Ha vivido toda su vida en esta ciudad y tiene 3 años viviendo como inquilina en el domicilio Democracia Autonomía 123. Y aunque su esposa es arrendatario de dicho contrato, no justifica que no tenga un nexo con dicho inmueble, pues el acuerdo derivó al ser Rosa Párquez abogada y tener conocimiento en la materia. La señora Curia es médico cirujana titular de la jefatura en el Hospital Atenea, razón por la cual no podría abandonar su cargo, pues lleva laborando ya 10 años dentro de esta. Si bien es cierto, cuenta con pasaporte y visa vigentes para ingresar a Estados Unidos y desde hace 5 años realiza únicamente 2 viajes al año para visitar a su familia residente de Alaska en Estados Unidos, dato que fue corroborado mediante una llamada telefónica al personal del Instituto Nacional de Migración, por lo que no dispone de más salidas del país en todo el año. Respecto a su comportamiento, no se advierte que hubiese puesto resistencia durante su detención ni durante su retención, es decir, no se tiene conocimiento de conductas que constituyen algún tipo de riesgo procesal y, sobre todo, no cuenta con antecedentes penales. Bajo este tenor, es necesario mencionar que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declaró la pandemia como enfermedad peligrosa. A nivel nacional, se publicó el 24 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la implementación de medidas sanitarias, lo que es imposible e incongruente que Fiscalía quiera imponer prisión preventiva justificada sin considerar que existe la posibilidad de poner en riesgo a las personas que estén dentro de las instalaciones donde pudiese estar recluida la señora Curia. Ahora bien, con referencia a los artículos 168, 169 y 170 del mismo ordenamiento jurídico y en base a los datos proporcionados anteriormente, no existe peligro de sustracción ni de obstaculización y mucho menos se pretende poner en riesgo a nadie. Por lo anterior, su señoría, esta defensa justifica y solicita la medida cautelar consistente en el resguardo domiciliario con las modalidades que se dispongan. Esto fundamentado en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos, fracción 13ª, considerando que se adecua satisfactoriamente a esta situación que presenta la señora María Curia. De lo anterior, que sirva de referencia a la tesis aislada en materia penal del número 2017-710. Por último, su señoría, con relación a la prisión preventiva justificada que se intenta imponer y si ésta se toma en consideración, se estaría contraviniendo un principio rector de todo el ordenamiento jurídico nacional, debido a que el artículo 1 constitucional refiere cómo es que se debe considerar la norma que dé y brinde mayor protección a las personas. Además, en atención al artículo 18 constitucional en relación al 156 del Código Nacional de Procedimientos, se deberá aplicar bajo los principios de proporcionalidad. Esto en razón a que las medidas deberán estar en relación con la finalidad del procedimiento y con la gravedad del hecho que se investiga. Con el principio de mínima intervención, pues supone que no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otras medidas que sean efectivas para la protección y los principios de normas que rigen la convivencia social. De lo anterior, su señoría, esta defensa solicita que no se tome en consideración la medida solicitada por Fiscalía, de acuerdo a lo anteriormente señalado. Es cuanto, su señoría. Esta representación social se opone totalmente a lo solicitado por la defensa, toda vez que dicha solicitud ha sido formulada en base
al hecho de que, si bien es cierto, la señora Curia tiene un vínculo matrimonial con la señora Párquez, sin embargo, cabe señalar que dicho vínculo matrimonial se encuentra en decadencia, es decir, han tenido problemas últimamente. Esto en base al dato de prueba consistente en la entrevista hecha directamente a la señora Curia, por lo cual, en el supuesto de que se disuelva este matrimonio, resulta evidente que la señora Curia no tiene razón suficiente por la cual seguir erradicando y viviendo en el domicilio que actualmente vive. De esta manera se actualiza el no arraigo al Estado. Ahora bien, y como lo menciona la defensa, la señora Curia realiza 2 viajes al extranjero, de lo cual se desprende, en primer lugar, que tiene el sustento económico suficiente para viajar en el momento que ella así lo decida. Asimismo, de que ratifica lo anteriormente mencionado por esta fiscalía, es decir, que cuenta con visa y pasaporte vigente, actualizándose de esta manera el peligro de que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Ahora bien, la defensa trata de justificar de que existe una voluntad por parte de la señora Curia de presentarse ante este proceso. Sin embargo, cabe señalar que en la evaluación de unidad de medidas cautelares obra el dato de prueba consistente en que la señora Curia ha presentado un comportamiento nervioso, asimismo que se ha alterado durante la entrevista, es decir, no se actualiza ni se justifica en su totalidad lo dicho por la defensa, es decir, que exista una voluntad por parte de la señora Curia para presentarse ante este proceso. Por todo lo anterior, su señoría, es de que esta fiscalía reitera su solicitud de que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, puesto que esta es la única que garantiza que se presente ante este tribunal y se respete a sí mismo el debido proceso. Es cuanto. Su señoría, la defensa retomará 4 puntos claves mencionados por la Fiscalía. El número 1 nos menciona sobre el domicilio, del por qué la señora María Curia no es la arrendataria directa del domicilio donde vive. La respuesta es muy fácil. Su esposa es abogada, tiene conocimientos jurídicos en la materia para elaborar un contrato de arrendamiento. Es por eso que ella fue la persona más adecuada para elaborar dicho contrato. En el supuesto número 2 nos habla sobre la posible ruptura de la señora Curia con la señora Párquez. Su señoría, si bien es cierto, un matrimonio, una relación, y mucho menos otra persona, justifica que una persona esté radicando en un territorio determinado. Es por eso que este argumento no se debe tomar en cuenta. En el supuesto número 3 nos habla de 2 puntos. El primero sobre el pasaporte y la visa que tiene la señora Curia, y el segundo sobre los 2 viajes anuales que realiza para visitar a su familia en Alaska, Estados Unidos. Señoría, todos tenemos derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de migración y más a pasar tiempo con nuestra familia. Esto no amerita un riesgo procesal donde la señora Curia se pueda sustraer del procedimiento. Y además, en el punto número 4 nos menciona en el dato de prueba de registro de riesgos procesales en su numeral número 6 de comportamiento que la señora Curia ha estado colaborando desde la detención hasta rendir por su propia cuenta, por su voluntad, su declaración. Es por eso, su señoría, que en el numeral número 12 está como riesgo procesal medio. Por eso mismo, la defensa solicita que no se le interponga la medida 14ª, sino la 13ª, que nos habla del resguardo domiciliario, ya que esta medida cautelar cumple automáticamente con las 3 requisitos, con los 3 objetivos de las medidas cautelares, que es que la persona comparezca al procedimiento, que la persona no obstaculice la investigación y que la seguridad como de los testigos como de la víctima. Es por eso, señoría, que se
que se solicita la medida cautelar estipulada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción 13ª. Es cuanto, su señoría.